tema de esta mañana es amigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Nos conviene hacer o ser amigos de Dios, más bien. Volvernos en amistad con Dios nos conviene. Yo estoy seguro que para muchos esta palabra va a ser un reto y un desafío, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer para convertirnos en amigos de Dios. No es tan fácil ser amigos de Dios. Hay tres cosas que nos hacen ser enemigos de Dios. La primera es el pecado. Y el pecado es todo aquello que va en contra de la moral de Dios. El significado etimológico es errar en el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado, errar en el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos y nos desviamos de lo que es correcto. Eso es lo que es pecado. Quiere decir que cuando pecamos estamos en contravía con Dios. Es importante que el ser humano o la persona que quiera convertirse en amigo de Dios, lo primero que tiene que dejar es el pecado. Es abandonar el pecado y es una decisión. Dios no te obliga. Si tú quieres la amistad con Dios que le conviene, ya le voy a las razones por qué, necesitas abandonar el pecado. Todos por naturaleza somos pecadores, dice la palabra. Todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para acercarnos al Señor, volvernos a Dios, entonces nosotros decidimos abandonar el pecado. En ese caminar con Dios habrán cosas que el Espíritu Santo nos va a hablar. Yo no sé cuántos el Espíritu Santo le ha hablado. Y el Espíritu Santo cuando nos habla, Él mismo nos dice: no me gusta esto, quiero que quites esto, apártate de esto. Tal vez no lo has escuchado, pero Él toca tu conciencia. Y en esa conciencia Él te hace sentir lo que es malo y lo que es bueno. ¿Es así? Porque el Espíritu Santo está ahí siempre, tratando de reconciliar al hombre con Dios. Maravillosa la obra del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros, si en verdad queremos una amistad con Dios, debemos de ser radicales. Eso es un asunto, como cantábamos hace poquito: Señor, hazme un radical. Señor, hazme radical, para poder cortar de raíz con el pecado, con esas cosas que te ofenden. Recuerdo hace muchos años, estaba muy joven, tal vez era la segunda vez que montaba moto y me fui a dar una vuelta. Creo que estaba estrenando por primera vez mi pase y hice una curva, y en esa curva había un agente de tránsito. Cuando él me detiene, yo estaba tranquilo porque tenía los papeles al día. Y entonces me dice: ¿documentos? Yo, claro, con mucho gusto, le pasé los documentos, tranquilo, confiado. Y me dice: sí sabe lo que hizo, ¿no? Y yo dije: ¿qué acabo de hacer? ¿Qué hice? Tengo los papeles en regla. Me dijo: sí, todo está bien, pero acabas de hacer una curva prohibida. Y por primera vez escuché esto: el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y me multaron. Me tocó pagar. Y así es con la ley de Dios. Así es con el Señor. Por eso es importante no caer en la ignorancia, porque lo segundo que nos aleja de, o que nos impide ser amigos de Dios y que nos hace enemigos de Dios, es la ignorancia a la verdad. No puedes ser ignorante de la verdad. Tienes la Biblia al alcance
y debes leerla, estudiarla y escudriñarla. Es su tarea, precisamente para no caer en ese desconocimiento y estar infringiendo una ley de Dios que puede traer grandes consecuencias. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando vamos a las escrituras abren nuestro entendimiento y nos enseña: Dios mío, estoy en contravía con Dios, estoy faltando a la ley de Dios. Y además, como les decía, el Espíritu Santo nos va a estar recordando esto. Entonces necesitas conocer para no seguir en enemistad con Dios. ¿Conocer qué? Conocer la verdad. La Biblia nos insta en Juan 8:32, dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Dice: y conocerán la verdad. Necesitas conocer la verdad para ser libre. Y debes nuevamente leer, estudiar y meditar en las escrituras para así conocer la verdad y no estar infringiendo la ley de Dios. Entonces, lo primero es el pecado. El pecado nos hace enemigos de Dios. El desconocimiento, porque vamos en contra de una verdad. Y lo tercero, escuche, la desobediencia. La desobediencia. Quiero que me preste atención un poquito en esto. Porque tal vez tú dices: no, yo ya me alejé del pecado, yo ya no estoy cometiendo pecado, ¿cierto? Ya abandoné el pecado y estoy caminando con Dios. Y tú dices: bueno, yo también ya empecé muy disciplinadamente a leer las escrituras y he aprendido, por favor, he aprendido a conocer lo que es verdad. Entonces me alejo de la mentira. Y crees que estás bien, pero tal vez estás faltando y no eres obediente. Escuche, porque la desobediencia es rebelarse contra la verdad. Y tal vez muchos conocedores de la palabra, cristianos, se rebelan contra la verdad. O sea, desobedeces una verdad. Porque ya no eres un ignorante. Ya Dios te dice: no, tú no eres ignorante. Tú ya conoces. Entonces desobedeces conscientemente. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso para Dios es rebelión. Y la rebelión debe también desarraigarse de nuestros corazones, ya que es una semilla maligna que está en cada uno de nosotros. Nacemos con ella. Satanás la sembró en el primer hombre y se ha transmitido de generación en generación. Y es una de las cosas que tal vez con las que más luchamos, con la desobediencia. Queremos ir siempre en contra de la verdad. ¿Cuál es el argumento más fuerte de la rebelión? ¿Y por qué? Ese es el argumento más fuerte. ¿Y por qué? Creo que muchos hemos estado siempre con ese conflicto con Dios, porque nos conviene obedecer. Nos conviene. Le repito, si nos alejamos del pecado, de la ignorancia y la rebelión, si no nos alejamos, seremos enemigos de Dios. ¿Para cuántos ha sido claro esto? ¿Usted lo ha escuchado? ¿Lo ha entendido en esta mañana? Ok. La Biblia, la palabra de Dios, nos insta a volvernos en la amistad con Dios y a reconciliarnos con el Señor. Y quise tomar tan solo 5 beneficios, aunque hay muchos más. 5 beneficios que hay para los amigos de Dios, los que se hacen amigos de Dios. ¿Cuántos lo quieren escuchar en esta mañana? Yo quiero escuchar ese gozo de la iglesia. ¿Cuántos quieren escuchar esos 5 beneficios? Le conviene, y usted debe saber lo que viene para usted que ahora es amigo del Señor. Lo primero, el primer beneficio que aparece en el libro de Job es este: es que tendrás paz. Dice Job así, o el libro: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. ¿Qué es lo que el hombre busca desesperadamente?
¿No es la paz? Eso es lo que busca el hombre. Y aunque lo busca en las cosas más equivocadas, jamás la hallará. Dice en Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ni el mundo, ni las personas, ni las cosas te darán la paz de Dios, sino que al contrario, el mundo y las cosas nos producen una paz efímera. Por eso el Señor dice, habla de su paz. O sea, quiere decir que hay otro tipo de paz. Y sí la hay, pero esa paz es momentánea. Y esa paz funciona como un analgésico. ¿A cuánto les ha dolido la cabeza? ¿Sí? Y cuando usted le duele la cabeza, usted se toma una pastilla, una pasta. La toma y por un momento usted siente como esa tranquilidad. Pero tan pronto termina el efecto de la pasta o del analgésico, vuelve otra vez ese dolor. Así funciona esa paz que ofrece el mundo, una paz momentánea. Por eso el Señor dice, yo no la doy como el mundo la da. No es de esa paz que les estoy hablando. Yo les ofrezco una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Vamos, haga así, diga, la paz de Dios guarda mi corazón. Ahora diga esto, da calma a mi alma. Pero luego dice la palabra, y vuestros pensamientos. Ahora diga pensamientos. ¿Dónde es donde más tenemos luchas? ¿No es en la mente y en el alma? En el alma, hablando del corazón, porque a eso se refiere, cuando dice la palabra corazón se refiere al alma. Es donde están nuestros sentimientos y nuestras emociones. Donde nosotros tenemos cientos de heridas del pasado. Y nuestra mente es donde tenemos los recuerdos. Y constantemente estamos recordando cosas del pasado, heridas del pasado. Y todo esto se forma, parece una tempestad en nosotros. Nuestra mente turbada, nuestra mente herida y lastimada. Es ahí donde Dios produce una paz que calma toda tempestad. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu alma. O sea, trae descanso al alma abatida. Y luego dice, y a tus pensamientos. Produce una paz maravillosa. Eso es lo que dice el Señor, que es la paz de Dios. Necesitamos es la paz de Dios. Si tú pones tu confianza en las cosas, un día las cosas se van a acabar. Un día las personas se van a ir. Tienes que poner tu confianza en el Señor. Vuélvase en amistad con Dios para que reciba de su paz. Esa paz permanecerá en su corazón. No importa cuál sea la circunstancia, la paz de Dios te hace estar tranquilo y seguro de que Dios está en control. Recuerdo cuando recién me convertí al Evangelio, con tantos problemas, con tantas deudas, con tantas crisis, con pensamientos suicidas, tantas cosas que había en mi mente. Pero cuando recibí esa paz, sentí que Dios calmó la tempestad en mi mente. ¿Alguien recuerda la escena cuando Jesús iba con los discípulos en la barca? Dice que había una tempestad que casi que la barca se hundía. Y todos se angustiaron y se preocuparon. Pero cuando el Señor se para y detiene las olas y el mar, todo hace calma, bonanza. Así actúa la paz de Dios en nuestra mente. Es maravilloso. Eso fue lo que trajo tanta paz. Y la gente me decía, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes estar
tan en paz en medio de las cosas que están pasando? Decía, no sé, porque no sé. La Biblia dice, sobrepasa todo entendimiento. No sabemos cómo funciona. Solamente estamos tranquilos en el Señor. Porque tenemos promesas que hemos recibido. Y esa paz nos hace esperar seguros, confiados de que el Señor cumplirá lo que promete. Aleluya. Y el mundo no entiende cómo funciona esto. Por eso Dios dice, vuélvase en amistad con Él, porque el mundo es enemigo de Dios. El mundo no es amigo de Dios. Wow. Solo la paz de Dios trae bonanza a nuestras mentes. Pregúntele a una persona que ha sufrido depresión y que un día llegó a Cristo. ¿Cómo esa persona, en medio de esa lucha interna en su mente, cómo pudo vencerlo? Si ni la ciencia, ni los médicos, y ningún medicamento funcionó. ¿Cómo fue que logró obtener esa paz? Porque un día se amistó con Dios. Y vino el Señor y derramó de su paz. E hizo lo que nadie en el mundo puede hacer. Yo le garantizo, y me he sentado con personas y le he dicho, le garantizo que si usted se enamora de Dios, conoce a Dios, vuelve su corazón a Dios, el Señor traerá la paz que necesitas. Y funciona. Creo que a muchos de los que estamos en este lugar nos ha funcionado. Qué maravilloso. Vuélvase en amistad con Dios para que recibas de su paz. Es lo primero que el Señor promete. Si tú te amistas conmigo, yo te doy de mi paz. Y mi paz sobrepasa todo entendimiento. Es lo que necesitas en estos momentos. Es lo que el mundo necesita. Es lo que las personas de afuera necesitan. La gente no necesita más dinero. La gente no necesita una posición social. La gente lo que necesita es la paz de Dios. Aleluya. El segundo beneficio es que nos irá bien en todo. Dice, amístate con Dios. Vuélvete en amistad con Dios y te irá bien en todo. Wow. En repetidas ocasiones en la Biblia aparece que si estamos en amistad con Dios, todo nos irá bien. Porque ese es el deseo de Dios. Ese es el pensamiento de Dios. ¿Recuerdan el tema Dios es bueno? ¿Qué piensa Dios de nosotros? Solo lo bueno. Dios está pensando siempre en lo mejor para nosotros. Entonces el plan de Dios es bendecirte, es bien contigo. Pero si no nos va bien en todo, ahí debemos preguntarnos, Señor, ¿por qué no me está yendo bien en esta área? ¿Qué está pasando, Señor? Yo estoy seguro que el Señor le dirá, necesitas amistarte conmigo. Hay algo que está dañando nuestra relación. El deseo de Dios es que te vaya ¿qué? Bien. Diga, bien en todo. Bien. No bien. ¿Bien en qué? Bien en todo. Y si en todo no te está yendo bien, pregúntale a Dios por qué. Dice, si te vuelves en amistad con Dios, todo te irá bien. En todo te irá bien. Porque hay una promesa que dice que frente a la muerte, las circunstancias difíciles, las tempestades, aún los espíritus inmundos que atacan a la iglesia, dice que sobre todas esas cosas somos más que vencedores. Entonces Dios nos da la promesa de que en todo nos va a ir bien. Ahora, es porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dice en Daniel capítulo 2 versículo 21: y Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Poderoso. Dios está en control de todo. Luego dice en Isaías 46:9: acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios,
Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Dios hará qué? Todo lo que quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Todo lo bueno. Dios está en control de todas las cosas. Pero necesitamos amistarnos con el Señor. Pregúntele a Dios, ¿en qué estás fallando? Yo llegué a un momento donde creí que estaba bien con Dios, porque estaba viniendo a la iglesia, estaba siendo fiel al Señor con mis diezmos, le servía a Dios en el ministerio y estaba convencido que estaba bien. Y el Señor me dice, hay áreas en tu vida que todavía no las has saldado. Y si no cambias esas áreas, eso que haces me ofende y te aparta de mi presencia. Entonces es importante saber en qué área estoy fallando para volverme en amistad con Dios, ya que Él tiene el control de todas las cosas y para que me vaya bien en... Ahora, aprendí algo también. Josué capítulo 1, versículo 8. Este libro de la ley, hablando de la Torá en ese entonces, pero ahora tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos más promesas. El pueblo gentil tiene muchas más promesas. Aquí las tenemos. Dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a algunas cosas que están escritas. Perdón, ¿cómo? Todas las cosas que están escritas. Dice, todo lo que está escrito. O sea, si obedecemos todo lo que está escrito, luego dice la escritura que todo nos saldrá bien. Ahí está. No es algunas cosas, es todo. Si hay alguna área de su vida en la que está fallando, tiene que ir a la escritura. Aquí está. Señor, ¿en qué estoy fallando? Y Dios le va a mostrar para que te vaya bien en esa área. Él nos dejó precisamente la palabra, su palabra, para nosotros descubrir nuestros errores. ¿Y en qué estamos fallando? Para reconciliarnos con Él y para que en todo nos vaya bien. Entonces, una vez más, la Biblia dice, vuélvase en amistad con Dios. Conviértase en un verdadero amigo de Dios. Si usted dice, Señor, yo quiero ser tu mejor amiga, yo quiero ser tu mejor amigo, Señor. Dios dice, muy bien, pero tienes que aplicar todo lo que dice la Escritura, no solamente unas cosas, porque a veces nosotros aplicamos solamente lo que nos conviene. Esto conviene, esto no. Y Dios dice, en esa área vas a fallar. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque yo he prometido que te vaya bien en todo. El tercer beneficio es que alejarás de tu casa la aflicción. El lugar más atacado por el enemigo son los hogares. Satanás ataca tu casa para vencerte. Cuando no estamos bien en el hogar, cuando hay algo que no funciona bien en el hogar, entonces esa casa, como está escrito en Mateo capítulo 12, versículo 25, dice que esa casa está dividida. Y si la casa está dividida, no prospera. Prosperar significa tener salud y bienestar en todas las áreas. No solamente habla de la área económica. Cuando escuchamos prosperidad, no decimos solamente están hablando de dinero. No. La palabra prosperidad en la Biblia habla de bienestar en todas las áreas.
Hay áreas que están faltando en el hogar. Y es porque el hogar está dividido. Necesitas reconciliarte con Dios. Yo aprendí algo muy importante y es esto: el rol que me corresponde. Yo no lo aprendí de mis padres, no lo aprendí por consejo, lo aprendí de las Sagradas Escrituras. Cuando empezamos a aplicar los principios nos enseñan la posición de cada uno: el rol del esposo, el rol de la esposa y el rol de los hijos. Y cuando cada uno empieza a aplicar esos principios, entonces nos estamos volviendo amigos de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y entonces dice la Escritura que en todo nos va bien. Pero Satanás siempre va a atacar su hogar. ¿Sabe por qué el enemigo ataca su casa? Porque él sabe que si lo ataca en su casa, ya prácticamente estamos vencidos. Si estamos fracasando en el hogar, estamos prácticamente vencidos. Porque afuera, aunque aparentemos, sabemos que dentro de nuestro hogar hay una raíz del enemigo. Por eso el Señor dice: hey, vuélvete en amistad conmigo para que en tu casa haya paz. Para alejar de tu casa la aflicción. No hay nada más, perdónenme usar esta expresión, más terrible, más feo que los hijos se estén enfermando todo el tiempo. Que haya escasez en el hogar. Que haya división entre los esposos. No hay nada más terrible que eso. Ahí es donde ese hogar se convierte en un campo donde el enemigo está operando. Y eso es porque Dios no está en control de ese hogar. Ese hogar necesita volverse en amistad con Dios. Ese hogar necesita reconciliarse con el Señor. Porque si siguen en división, nunca van a prosperar. Pueden conseguir riquezas, pero será un hogar fracasado. ¿Cuántos me están entendiendo? Satanás nos divide precisamente para vencer. Recuerdo que al principio hubo muchos conflictos entre nosotros, con mi esposa. Muchos conflictos, muchas diferencias. Yo no podía entender a mi esposa. Estaba tan centrado en mis cosas que no podía ver los errores de ella. Me incomodaban muchas cosas de ella. Y eso me molestaba, me irritaba y explotaba. Cuando el Señor empieza a hablarnos de volvernos en amistad con Él, siempre yendo a su palabra, en el consejo nos hablaba. Y Dios nos decía: reconcíliesen, reconcíliesen, reconcíliesen. Siempre nos hablaba el Señor de eso. Y por eso no permitía que los disgustos o las diferencias pasaran más de un día, sino que ese mismo día teníamos que sentarnos a hablar, solucionar el problema y cambiar para volvernos en amistad con Dios. Y entonces así alejar la aflicción. Nuestros hijos jamás se volvieron a enfermar. No así. No sé si me estoy haciendo entender. Lo normal que pasa a veces a los muchachos cuando están creciendo. Pero hay personas que tienen que estar en las clínicas, en los hospitales, que tienen que estar en los bancos, que tienen ya demasiado. Es porque esa aflicción, cuando permanece, es porque Dios no está ahí. Recuerde lo que dice la Escritura: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y vuelve y dice: ustedes son más que vencedores. Ahí es cuando el hogar tiene que preguntar: ¿estamos en amistad con Dios? ¿Estamos haciendo lo correcto delante de Dios? Y estoy seguro que se apartará la aflicción.
Cuando estamos en amistad con el Señor, Dios nos empieza a enseñar, como les decía, a cada uno. Porque Dios me enseñó a mí, le enseñó a mi esposa, y estamos enseñándole a nuestros hijos, para que nunca más vuelva la aflicción a nuestros hogares. Tanta aflicción, tome esto, tome nota en esto, tanta aflicción es ausencia de Dios. No es normal estar pasando todo el tiempo de prueba en prueba. No, la Biblia no dice eso. Dice de gloria en gloria, no de prueba en prueba. Parece que fuera todo lo contrario. Porque al aplicar cada principio, el que va a reinar en nuestros hogares es Dios. Y Dios tiene el control de todas las cosas. El cuarto beneficio es que seremos prosperados. Ahora, aquí habla Dios de su bendición, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo del Señor? Bendecirte. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo de Dios. Por eso en Deuteronomios hay una larga lista de bendiciones. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14 hay una larga lista de todo lo que el Señor quiere hacer en ti. Bendecirte con abundancia y bendecirte en todas las áreas. Pero también del versículo 15 en adelante habla de todas las maldiciones que vienen sobre nosotros si no obedecemos la palabra. No solamente se trata del Señor, bendíceme. Tienes que saber que también hay maldiciones si no obedecemos al Señor. Pero la bendición es para aquellos que se vuelven en amistad con Dios. Y Dios dice: te voy a bendecir en todo. Y todo es todo. Piense hasta lo más pequeño y hasta lo más grande que usted ha soñado o desea. Pero Dios te quiere bendecir. Y las bendiciones, escuchen, son aquellas cosas que anhelas y necesitas y que están dentro de la voluntad de Dios. Porque no solamente es que las anhelemos. Señor, yo deseo esto, pero ¿está dentro de tu voluntad? Si está dentro de la voluntad de Dios, ya está hecho. Ya está hecho. Ni siquiera hay que hacer guerra espiritual por eso, porque es el deseo de Dios, es el sueño del Señor, es lo que Dios quiere. Por ejemplo, ¿todos recuerdan la pesca milagrosa? ¿Recuerdan que cuando el Señor llega por primera vez, dice que Simón y su hermano estaban pescando y llevaban pescando toda la noche? Esa noche habían pescado. La noche anterior habían pescado toda la noche y no habían ni siquiera una sardina. Nada, ni una trucha, nada. Y entonces el Señor se sube a la barca de Pedro, de Simón, y empieza a predicar. Y ahora le dice: boga mar adentro. Entonces Simón, en obediencia al Señor, va y envía la barca al centro del lago. Y dice que pescaron tanta, pero tanta cantidad que les tocó llamar a otra barca. Y cuando llega la otra barca, ambas se llenaron de peces. Y en ese momento, si Simón Pedro se hubiera centrado en la bendición, no hubiera seguido al Señor. Pero dice que lo dejó todo y siguió al Señor. Con esto que quiero enseñarles, que la bendición no es el centro. Usted no se puede enamorar de las bendiciones. Usted debe enamorarse del Señor. Es mejor estar y ser amigo de Dios. Nos conviene. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Pero hay personas que medio tienen una bendición. Le dicen: Señor, necesito un empleo, y oran a Dios. Y Dios le dice: boga más adentro. Salga y busque un empleo. Y Dios bendice y no vuelven a la iglesia.
y le niegan a Dios lo que es de Dios, lo que le han prometido. Hay mucha gente que le promete cosas al Señor porque se enamoran de la bendición. Tú no te puedes enamorar de la bendición porque Él es el dueño de todas las cosas. Hay una mujer que le dice: Señor, yo me siento sola, quiero un esposo. Pero no cualquier esposo. Ella le pide un buen esposo. Señor, yo quiero un esposo que te ame, que te sirva, que te busque y que sea bien churro. Y aunque parezca imposible, Dios lo cumple. Y Dios lo hace y le bendice con un hombre, un buen hombre. Y entonces ahora se la pasan paseando, viajando y descuidan su relación con Dios, porque se enamoró más de la bendición. Lo que ahora tienes, escúchenme bien, sus hijos, su empleo, su esposo, su esposa, su vehículo, o lo que quiera que usted tenga, todo Dios se lo ha permitido alcanzar. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Entonces no se enamore de la bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo amo a mi esposa, por supuesto, pero ese amor hacia ella no me impide amar más a Dios. Al contrario, me enamoro más de Él. Yo lo amo más a Él porque digo: Señor, wow, ha sido tan bueno. ¿Cómo no amarte? Pero jamás pongo mi amor por mi esposa por encima de Dios. He entendido eso. Y creo que si en algún momento yo le pidiera algo a mi esposa, o al contrario, si ella me pidiera algo que va en contra de lo que es Dios, de lo que puede ofender a Dios, yo inmediatamente le diría no, porque amo más al Señor. Es tremendo ver cómo cientos de personas nunca volvieron a la iglesia, jamás volvieron con Dios, se conformaron con eso. Cuando Dios quiere bendecirnos, ¿en qué? En todo. Y ha pasado con muchas personas que me dicen: pastor, un buen empleo, y Dios lo bendice, y luego se pierde. Pero pasa el tiempo y, como dice un Proverbios, vuelve el perro arrepentido con el hocico partido y el rabo entre las piernas. Y viene y dice: pastor, Dios me cerró la puerta de empleo, ahora estoy sin nada. Gloria a Dios. Para que aprendas que no te puedes enamorar más de la bendición, porque así como Dios dio, Dios también puede quitar para enseñarnos cosas. Dijo Job a la mujer, tal vez porque ella sí estaba centrada en las cosas. Tal vez la mujer de Job se había centrado en lo económico y en sus hijos, y había puesto su confianza en todas las cosas. Y cuando se acerca a Job, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Si hubiera sido una mujer enamorada de Dios, dice lo mismo que Job. Ambos de rodillas hubieran caído y dice: Dios dio, Dios quitó. ¿Me hago entender? Pero ella era una mujer necia. Necia. Había puesto su corazón en las cosas, no en Dios. Y Job, de rodillas, dijo: mujer, Dios da, Dios quita. ¿No será que nosotros habíamos puesto nuestra confianza en las riquezas y en nuestros hijos? ¿Dejamos de confiar en Dios? Y eso es importante, porque todo le pertenece al Señor. Nada nos pertenece. Por eso el área, escúcheme bien, el área en la que más se enamore usted va a ser el área en la que usted más va a tener problemas. Si usted se enamora del dinero sabiendo que le pertenece a Dios, lo que le pertenece a Dios, que es de Dios, que Él lo pide, y usted tiene problemas en esa área, de alguna forma Dios va a disciplinar esa área, porque te ama. Porque si no, esa área te puede hacer perder. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios dice: por algo te quité lo que te quité.
Hoy en día le doy gracias a Dios porque Dios quitó personas, quitó una serie de cosas que yo creía que eran buenas a mis ojos, porque yo no puedo ver más allá. Dios las quitó y hoy en día le digo, gracias papá, gracias, porque si no hubiera sido así, estaría hoy perdido. Entonces entendí que Dios es el dueño de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú me quieres bendecir, pero jamás pondré la bendición por encima de ti. ¿Puede decirle eso? Dígale, Señor, gracias por tanta bendición, pero aunque me bendigas con abundancia, jamás pondré la bendición por encima de ti. Ok. ¿Ves? ¿Por qué Dios le pide a Isaac? Dios, cuando Abraham lo llama, le pide a Isaac, le dice, dame a tu hijo en sacrificio. En otra versión dice, dame a tu hijo a quien tanto amas. Porque Abraham, de alguna forma, puso a Isaac por encima de Dios. Y cuando lo pide por encima, cuando lo pone por encima, entonces ahora Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Señor, ¿me das un hijo y ahora me lo pides en sacrificio? Y es que te voy a probar. Pero obedientemente se levantó muy de mañana, llevó a su hijo, lo amarra y está a punto de sacrificarlo. Y para muchos eso es terrible. ¿Cómo que Dios me da algo y ahora me lo pide? No, él ni siquiera pensó en eso. Y cuando lo iba a hacer, Dios le dijo, detente, he probado tu corazón. Y Dios le dice, ahora no solamente lo prometo, sino ahora lo juro que te voy a bendecir en todas las cosas. Pero Dios estaba probando el corazón de Abraham, así como Dios probará su corazón. A ver qué vas a hacer. Pero no olviden, jamás ponga la bendición por encima de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Repita conmigo, jamás debo poner la bendición por encima de Dios. No, yo no escucho a la iglesia. 1, 2, 3. Usted quiere que sea guardada esa área en su vida, nunca la ponga por encima de Dios. Sus hijos, lo que sea. Ni siquiera nuestra propia vida. Usted debe entregársela a Dios para que Dios la guarde. Y termino con esto. El quinto beneficio es que Él te oirá. Esto me parece, yo quise cerrarla con esta, ya le dije, hay muchos más beneficios, pero quise cerrarla con esta porque me parece la más preciosa. Yo les estoy hablando, no, escuche, yo no quiero que lo vea como un acto religioso, yo quiero que lo vea como un acto relacional. Aquí hay algo maravilloso, y es que no hay nada más hermoso que tú ores y Dios te oiga, Dios te escuche. No hay nada más glorioso saber que Dios nos oye. Dice en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiréis. Wow. Dije, gloria a Dios. Dios dice, si te reconcilias conmigo, ven, ponte de rodillas, órame y yo te voy a escuchar. Y eso es lo más poderoso. Perdón, todas las anteriores son maravillosas, pero yo me centré en esta. Yo dije, Señor, es importante que tú me escuches. Es importante que Dios escuche nuestras oraciones. Cuando tú sientes que los cielos se cierran, que has orado y oras y oras y no ves respuestas, tienes que preguntarle al Señor qué está pasando. Porque ya les dije, el pecado, la falta de conocimiento y la rebelión cierran los cielos. Los cierran inmediatamente. Dice la Biblia que Dios cierra sus oídos. Pero cuando nos reconciliamos con el Señor, Dios dice, yo quiero que me ores, quiero que me hables, quiero que me digas qué necesitas y yo te voy a escuchar. Por eso, amados hermanos,
Es necesario volvernos en la amistad con Dios. He tenido cientos de oraciones y yo he visto cientos de respuestas. A veces la gente me dice: pastor, ayúdeme a orar. Ah, claro, usted quiere que yo ore porque sabe que Dios me escucha. ¿Y por qué usted no ora? Porque usted sabe que Dios no la escucha. No de la misma forma. Y no porque Dios tenga preferencia y Dios diga: yo amo más a John. No, no es por eso. Es porque a veces es más fácil que otros oren por nosotros, porque sabemos que no estamos bien del todo con Dios. Nuestra conciencia nos está diciendo eso. Como nos pasa como en la oración del publicano, ¿recuerdan? Y el fariseo, aquel que no pudo levantar sus ojos porque se sentía en vergüenza. Sabía que había fallado y no levantaba su rostro. Como que yo no puedo levantar el rostro y decirle: Señor, por favor, escúchame. ¿Cómo le voy a decir eso a Dios si sé que estoy mal? Si sé que he pecado. Entonces me es más fácil acercarme a una autoridad espiritual y decirle: ore por mí. A usted Dios sí lo escucha. Entonces muchas de las cosas Dios las responde es porque me escucha a mí, no porque lo escucha a usted. Entonces la petición y la bendición no sería para usted, debería ser para mí. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, eso lo digo en el buen sentido, porque quiero que entiendas que Dios también te escucha. Solo que tenemos que reconciliarnos. ¿Qué área? ¿Cómo estamos fallando nosotros? Tal vez es en el hogar. Yo sé que cuando discutía con mi esposa, eso lo aprendí, cuando discutía con ella, yo sentía que los cielos se cerraban. Y eso lo mirábamos mucho, porque ambos nos dábamos cuenta de eso. Mientras los dos estábamos trabajando juntos, sirviendo al Señor, amando a Dios, buscando del Señor, siempre en el mismo sentir, podíamos ver puertas abiertas todo el tiempo. Puertas abiertas, puertas abiertas. No faltaba nada en la casa. Todo había en la casa, todo lo que queríamos, aún detalles que queríamos, que anhelábamos, los veíamos ahí. Estaba la respuesta del Señor siempre. Pero la demora era discutir con ella, pelear con ella por cosas insignificantes, porque ya no peleamos por cosas terribles, sino por cosas sencillas. Y entonces nos distanciábamos unas horas o tal vez un día. Y a veces, Señor, es que estoy molesto. Y al día siguiente algo se detenía. Y yo iba a la oración, y sentía que Dios me decía: primero reconcíliate. Ve, reconcíliate primero. Tienes que reconciliarte. Y un día, hablando con mi esposa como entendidos, dijimos: amor, ¿te has dado cuenta que cada vez que discutimos se cierran puertas? Cada vez que nos enojamos, ¿te das cuenta que algo se cierra? Sí, vamos a cambiar. Y nos propusimos a cambiar como personas serias, personas maduras en el Señor, no como niños espirituales. Y entonces nos pusimos de acuerdo y empezamos a cambiar esas áreas. No me gusta esto, bueno, voy a cambiarlo. Yo también, te prometo que voy a cambiar esto. Y empezamos a mejorar y nuevamente las puertas se abren, porque sé que yo iba y Dios me escuchaba. No sé si estás en discusión con alguien, si estás en división con alguien, pero necesitas solucionar ese problema. Necesitas solucionarlo, porque si no, siempre algo se va a detener. Dios no te va a oír del todo. Dios no anda: bueno, está bien, sí, te voy a recompensar, está bien. Señor, es que no siento, tranquilo. Así no sientas, yo te voy a bendecir. No, así no es. ¿Me hago entender? Porque Dios bendice a sus hijos maduros. Y tienes que madurar. Tienes que entender que las cosas no son como a veces crees o como quieres. A veces queremos que Dios también escuche unas oraciones, perdónenme, muy infantiles. A veces queremos es manipular a Dios, y Dios no se deja manipular. Queremos pedirle a Dios cosas que Dios sabe que no nos conviene, y Dios dice: no, ¿por qué me pides eso? No te conviene. Y entonces no es que se cierre la puerta, sencillamente no es el tiempo, o no tienen la madurez suficiente para recibir eso. Dios dice: espérate un poco, yo te quiero bendecir y sí te quiero dar más allá, pero espérate, lo importante es que te escuché.
Hay muchas cosas que tenemos que aprender como hijos de Dios. Porque tal vez porque nosotros nos enseñó una religión, una tradición a rezar y a repetir y a repetir y a repetir, y que Dios tiene que escucharnos. Y además a eso se suma todo el humanismo que nos han enseñado. Que todo tiene que centrar en base a nosotros. No es así. Y ya entendí eso. Yo por eso no oro ahora: Señor, tú sabes que hay que pagar el recibo. Señor, tú sabes que hay que pagar un arriendo. Señor, tú sabes que hay que hacer esto. Dios, no, ya Dios lo sabe. El Señor lo sabe. Oro por cosas más maduras. Señor, necesito una iglesia más madura. Necesito creyentes más sólidos. Señor, fortalece al débil, levanta al cansado. Son cosas o oraciones más maduras. No sé si me hago entender. Porque si seguimos con oraciones como niños, pues no vamos a recibir. Oraciones egocéntricas. Pero cuando nos volvemos a la amistad con Dios, Él dice: yo te oiré. Órame a la hora que sea, que yo te escucho. ¿Y sabe cómo sentimos que Dios nos escucha? Por la paz que Él nos hace experimentar. Sale uno de ese cuarto, de ese lugar secreto. Dios me escuchó. Yo ya sé que Dios me escuchó. Yo no me afano por nada. Ya Dios está en control. Y luego empiezo a ver las respuestas. Dios me ama. Dios me ama. Así soy yo. Yo no sé usted, pero yo soy así. Veo y después, wow, amor, Dios nos ama. Porque entendimos que es importante la amistad con Dios. Entonces no es un asunto religioso, es un asunto de amistad, de amigos. Como decía ahorita la canción: nada detendrá su fidelidad. ¿Qué va a detener la fidelidad del Señor? Si es que ya somos amigos, ya no somos enemigos. No. Les repito, si no nos alejamos del pecado, de la ignorancia, a la verdad y de la rebelión, jamás seremos buenos amigos de Dios. Y nada de estas cosas: no vendrá su paz, ni su bien, ni su cobertura en nuestros hogares, ni su prosperidad, y tampoco inclinará sus oídos a nuestro clamor. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo tengo amigos acá, los amo mucho. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que uno tiene un amigo especial. ¿Cuántos me están entendiendo? Uno tiene un amigo especial, ¿cierto? Con ese amigo especial uno se echa chistes, comparte, sale a comer, se pasa un tiempo agradable, en el buen sentido, ¿no? Bien. Pero tú no puedes llegar y aprovechar de esa amistad. Eso no se puede sobrepasar de esa amistad. Entonces llegas a la casa de tu amigo y abres la nevera y te acuestas en la cama y desordenas todo y dejas así, sales y te vas. Eso es abusar de la amistad. A veces siento que abusamos de Dios. No podemos abusar del Señor. Él es la amistad más preciosa que podemos tener. Tienes que respetar a Dios. Tienes que honrar a Dios. ¿Me hago entender? Tienes que ver a Dios como ese amigo fiel, pero respétalo, hónralo, ámelo, obedézcalo. Con Él es así. Él espera su obediencia. Él dice: ustedes son mis amigos, pero si hacen lo que yo mando. Ahora, lo que Dios manda es bueno y nos conviene. No es que Él mande y conviene no es que Él mande y te diga tienes que hacer esto como manipulando tu vida. No es así, no es cierto, no es verdad. Usted se puede sentir así, pero lo que usted debe saber es que Él quiere corregir cosas en su vida que nunca lo van a llevar a algo bueno. Siempre Dios va a estar para corregirnos y para enseñarnos. Siempre Dios va a estar ahí para mostrarnos su amor y su fidelidad. Seamos fieles con Él. Seamos fieles con el Señor. No hay nada más en el mundo tan fiel como Él.
Y si te vuelves a Él, Él estará contigo para siempre. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, Dios. Tú estás conmigo, Señor. Sé que me oyes, Dios, porque hemos orado, Señor, y tú nos respondes. Oro, Señor, para que la iglesia, la que fue comprada con tu sangre preciosa, pueda entender, Señor, esta gran verdad, Señor. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Gracias, 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 Espíritu Santo. ¿Quiere ponerse un momento de pie? No sé si en algo usted le ha fallado a ese amigo fiel que es Dios. Pero esta mañana es una mañana para que te reconcilies con Él y le puedas decir al Señor: Señor, perdóname si he faltado a esta amistad. Ya le dije, las cosas del mundo jamás, jamás, jamás van a llenar tu vida. Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada de lo que hay en el mundo te va a llenar. Nada. Dile: Señor, tal vez el área en la que te he estado fallando es en mi hogar, Dios, porque no he cumplido con mi función, con mi rol, Señor. Te pido perdón, Jesús, y me quiero volver a amistar contigo, Señor. Quiero volver a ser tu amigo. Tal vez ha sido que has descuidado tu vida espiritual, no has orado como antes, no has vuelto a leer la palabra del Señor. Dile a Dios: me reconcilio contigo, Señor. Yo quiero volver a esa amistad. Quiero que seas mi amigo, Señor. No sé cuál sea el área que tal vez hayas descuidado, pero esta mañana es para que le digas al Señor: Señor, yo quiero ser tu amigo, Dios. Quiero ser tu amigo. No quiero ser un religioso más. Quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte, Jesús. ¿Qué tal si cantamos esta canción una vez más? Esta canción me gusta mucho. Es la forma en la que siente una persona que: oh, Señor, siento que tú me quebrantas. Siento que estoy en aflicción, Señor, que estoy en pruebas. Y es como si Dios le respondiera y le dijera: yo soy fiel a mi palabra, pero quiero que tú también seas fiel. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Te he sostenido una y otra vez. Cree que contigo sigo siendo fiel. Es por mi palabra. Así que no te rindas, cree una vez más. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.
me has quebrantado. Una y otra vez me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Te he sostenido una y otra vez. Cree que contigo sigo siendo fiel. Es por mi palabra. Así que no te rindas, cree una vez más. Yeah, yeah. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Dice la iglesia una vez más. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Hay tantas cosas que el Señor creo que ha hecho con su vida, porque puedes disfrutar cosas que antes nunca las podías disfrutar. Hay otros que tal vez en algún momento llegaron enfermos a la iglesia y ahora experimentan esa sanidad. Esa es la fidelidad de Dios. Hay otros que llegaron con tantas crisis a la iglesia y el Señor fue bueno, fue propicio. Esa es la fidelidad de Dios. Esos son los beneficios de nuestro gran amigo. Tan fiel Él, tan hermoso Él. ¿Cuántos pueden recordar algo que fue tan tormentoso en el pasado y ahora recuerdan esas cosas con tanta paz? Esa es la fidelidad del Señor. Dios siempre es fiel. No lo cambies por ninguna persona, no lo cambies por las cosas. No permitan que lo que pase en el mundo o las cosas que a veces te puedan pasar te separen del amor de Dios. Él siempre, siempre permanecerá fiel. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Díselo. En la tempestad me das calma, nada detendrá su fidelidad. Una vez más dile: y estar contigo. Y estar contigo.